Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento y lugar donde estés mirando este contenido. El título de este video se trata acerca de mi lucha, mi batalla y mi guerra diaria como cristiano. Es curioso que trate de explicar este asunto de la forma más simple que pueda. Es por demás interesante cómo suceden los hechos día a día y cómo pasan segundo a segundo, mientras estoy despierto y mientras duermo incluso. Mucho sabemos acerca del siguiente pasaje de la Biblia, o cuando menos lo hemos escuchado mencionar y parafrasear en más de una ocasión. Me refiero a Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13, en este caso tomado de la Reina Valera 1960, que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero cabe la pregunta: ¿a qué exactamente se refería nuestro Señor Todopoderoso cuando nos dio a conocer que nuestra lucha es contra un mundo espiritual maligno y no contra seres de carne y hueso? Entonces, ¿a qué me refiero con el título de este video de mi lucha, mi batalla, mi guerra diaria? Cuando era más joven, solía pensar mucho sobre sucesos que pasaban a mi alrededor y a mi propia persona. Recuerdo claramente, ya sin dolor, cuando una profesora de matemáticas de tercer año de primaria me indicó que resolviera, en voz alta, la tabla de multiplicar del 3 completa. Cabe mencionar que no fue sino hasta iniciar la preparatoria que aprendí a multiplicar todas las tablas desde la del 1 hasta la del 10. Así que al llegar al 3 por 2, respondí una incoherencia y como resultado, la profesora me dijo: pasa al frente y voltea al pizarrón. Mientras yo pensaba, era escribir toda la tabla de multiplicar del 3 frente a mis compañeros de clase. Acto seguido me dijo: siéntate en esa silla volteando al frente de la clase y cierra los ojos. Así que eso hice y acto seguido me indicó: abre los ojos. Al abrirlos pude ver claramente cómo cada compañero mío se reía de mí y yo no sabía por qué lo hacían. La profesora me avisó algo parecido a: esto te pasará cada vez que no sepas multiplicar. Ahora te quedarás ahí sentado hasta que termine la clase. Con la sorpresa que tenía puesta en mi cabeza una hechura de papel que me adornaban unas orejas largas de burro. En mi país, México, al menos antiguamente, cuando yo era un niño y hacia atrás, este tipo de castigos eran muy comunes, realmente eran muy comunes eh, durante la formación primaria y secundaria. De hecho, a mí me tocó la última generación donde este tipo de castigos se empezaban a quitar. Entonces, entre las muchas cosas siempre se le compara a una persona inculta, ignorante o incluso tonta como un burro, o bien una burra en caso de ser mujer. Así es como se utiliza o se utilizaba, ahora mismo ya no lo sé, pero así es como se utilizaba al menos en mi generación hacia atrás, este término de ser burro o burra cuando no sabías algo, cuando eras ignorante de algo. En otra ocasión recuerdo como una novia que tuve me hizo la vida de noviazgo demasiado complicada, dolorosa y pesada. Recuerdo cómo muchas veces, incontables,
Me decían en la escuela secundaria: eres un maricón por no fumar, eres una niñita por no tomar, eres raro, siempre has estado hablando solo, y un largo etcétera. Pasó el tiempo y cuando crecí pude notar cosas más profundas y complejas. Gobernantes de naciones mintiendo públicamente a sus respectivas naciones, afirmando que mejorarán la situación actual, tan caótica y horrible, de sus pueblos y de sus ciudades. Leyes antiguas siendo solapadas por nuevas leyes, supuestamente con una moral y una ética más elevada, porque el argumento es que las leyes antiguas son obsoletas y excluyentes, torciendo y falseando el derecho conforme a su conveniencia. Y cuando estas nuevas leyes no funcionan, hacen un cambio tan sutil para que encaje con las sociedades contemporáneas. Ciertamente muchas leyes antiguas carecían de códigos de ética y morales elementales que apelaran en asuntos extremos y delicados a la calidad humana. Pero ahora las nuevas leyes, las cuales según las naciones más modernas son mucho mejores, resulta que son el extremo totalmente opuesto a estas leyes tan drásticas que antes regían al género humano. Hoy en día es tan normal mirar, cuando menos en los sitios en los que me desenvuelvo durante mi etapa de joven adulto, mujeres que compran, o en su defecto, confeccionan ropas y atuendos, que si bien de primera impresión están cuidadas y no tienen roturas o desperfectos, ya solo cubren lo más esencial de sus cuerpos. Ahora es normal que al subir las escaleras eléctricas para salir de alguna estación de metro, si miras para arriba un poco, podrás ver el trasero de cualquiera de estas mujeres. Cabe señalar que incluso las niñas usan estas ropas de moda, entre comillas, moda, y es grave, porque en este continente europeo, donde ahora vivo, los cuerpos de los hombres y de las mujeres son diferentes que a los de mi país natal, México, y por lo general son más desarrollados que al de mi gente en México, hablando, por ejemplo, de hombres y mujeres de entre 13 hasta los 20 años, son muy diferentes, con lo cual pueden llegar a aparentar más edad y más desarrollo de sus cuerpos desde una temprana edad. Por desgracia, esto no es todo. Ahora ya hay tantos anuncios de hombres por nacimiento, hombres, vistiendo ropas específicamente diseñadas para ser llevadas por mujeres. Hay anuncios para mujeres, de artefactos para satisfacer las necesidades de tener relaciones sexuales con un hombre, y seguro estoy que pueden impactar hasta el punto de suplirlo, o que crean que se puede suplir. Ya no es posible que tengas el derecho de no asistir a una boda de algún amigo tuyo o amiga tuya, que quizás se ha vuelto homosexual o lesbiana, porque simplemente te sentirías incómodo o incómoda, sin que esta persona se torne contra ti con enojo y desprecio y te pueda juzgar como una persona poco tolerante, discriminatoria o alguien que se ha quedado rezagado en los tiempos antiguos. Hoy ya no es posible contar historias o anécdotas de la infancia y de la adolescencia que fueron graciosas, porque en el caso de que las cuentes y de que estas historias involucren géneros femeninos y masculinos, puedes caer en ser una persona racista y excluyente. Si al final tú dispones o a contraargumentar esta aseveración con la misma óptica que ellos, como por ejemplo contestar: es prejuicioso y absolutista que me catalogues de ese modo siendo que no me conoces y por tanto tú eres poco tolerante, por ejemplo. Aun cuando esto pueda ser perfectamente lógico y sea acorde a sus mismos pensamientos actuales, incluso que de aquí se pueda partir para un debate sano o un diálogo abierto y maduro, ya no valdrá para nada, es inútil. A todos y cada uno de estos hechos llegué a afirmar y concluir
que la gente era malvada y que el problema es el género humano. Y por culpa del ser humano pasan todas y cada una de estas cosas. Pero ahora que ha pasado el tiempo, que leo la Biblia, artículos y bibliografía extrabíblica, y que recibí el Espíritu Santo, ya puedo ser capaz de ver más allá del mundo material en el cual vivo ahora mismo. Hoy en día anulo mi postura anterior y confirmo ahora lo siguiente. La raíz del problema, la semilla de cada asunto pecaminoso del mundo, particularmente aquello que tenga que ver con el ser humano, es el adversario que tienta al ser humano. Espíritus de perdición que posean humanos y responsabilidad de cada ser humano al caer y ceder a la tentación y al caer recibir y consumar en actos nuestras propias concupiscencias. Espero estar explicándolo de manera clara. Lo que quiero decir es que uno tiene la responsabilidad de elegir libremente si quieres hacer el bien o alejarte lo más posible del bien para que se produzca lo que conocemos como maldad. Y al ceder a esa maldad, concebimos y damos a luz a actos totalmente repudiables. Y estos actos, pues también son la materialización de nuestras propias concupiscencias. Quiero explicar lo anterior con la mejor explicación que yo puedo encontrar, que es la de Dios mediante pasajes de la Biblia. Mateo capítulo 16, versículos 22 al 24, la Reina Valera 60. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En este pasaje vemos que Pedro, el principal discípulo de nuestro Señor Jesús, le dice claramente que haga el milagro de que no sea crucificado ni reciba castigo por su cuerpo, hacia su cuerpo, a lo que el Señor responde: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Lo que Pedro le dice al Señor Jesús en apariencia suena algo sano, algo lógico. Un ser humano preocupado por la salud y la seguridad de otro ser humano, encima que éste es amado. Es decir, ¿permitirías a tu hermano o a tu hermana que vaya a que lo azoten o la azoten? Tanto tú como yo probablemente trataríamos de impedirlo. No obstante, en este caso, el Señor debía ir a que lo azotaran, crucificaran y finalmente muriera por todos nosotros. Porque esa era su encomienda venida de Dios Padre para que, entre otras cosas, las profecías se cumpliesen. Así que todo aquello que se lo impidiera no venía de Dios y era contra Dios. La pregunta sería: ¿por qué nuestro Señor Jesús dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, en lugar de decir: Quítate de delante de mí, Pedro? El asunto es que el Señor percibió y se dio cuenta que había algo más. Quien hablaba a través de Pedro era el adversario mismo, poseyendo quizás por un momento a Pedro, haciendo uso de su corazón que amaba al Señor y apelando a esos sentimientos humanos naturales. Entonces podemos resumir que el adversario puede de alguna manera directa o indirecta manipularnos mediante sucesos de la vida cotidiana, usando también nuestras emociones para que cada uno de nosotros caigamos y cedamos al pecado que está ahí frente a nosotros tentándonos. O en casos extremos, puede usar a familiares para que cedas a tus propias concupiscencias.
Quiero usar otro pasaje de la Biblia, Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20, y Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 39. Estos son los versículos completos, pero solamente quiero leer alguno de ellos para que no se haga tan largo este contenido. Por ejemplo, en uno de estos pasajes dice: clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Este pasaje, como ya muchos sabemos, está hablando de cuando Jesús llega de una orilla a otra, que la tierra de destino era la tierra de los Gadarenos, y vinieron a su encuentro dos personas endemoniadas que salían de los sepulcros. Y estos demonios que estas personas tenían dentro de sí, pidieron que fueran ellos a poseer animales. Aquí nos damos cuenta de que un espíritu demoníaco puede poseer tanto a un humano sin el Espíritu Santo como a el género animal. Este es otro suceso en el cual potestades demoníacas controlaban seres humanos y también animales. Sin embargo, nosotros pudiéramos mirar estos cuadros y decir: ¿qué persona tan mala es? Hace cosas horribles. Esos animales están locos, deberían ser sacrificados. Y todo esto sin darnos cuenta que habría algo más detrás de lo que nuestros ojos ven a simple vista. Por ejemplo, en Génesis capítulo 37 de la Reina Valera 60. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. José simplemente contaba sus sueños a toda su familia, nada más que eso. Pero estos sueños involucraban que José tenía una posición aparentemente solo jerárquica sobre todos ellos, como si José fuera a enseñorearse de ellos. Entonces su familia sintió celos y probablemente sintieron un ataque directo a su ego humano natural. Todo da como resultado que se molestaran con José a grado de aborrecerle. ¿Quién se enojó contra José? ¿Se enojaron sus familiares? ¿O acaso había algo más detrás de todo esto, detrás de cada uno de sus hermanos? Ciertamente en aquella época el Espíritu Santo no se había impartido del mismo modo en las personas como sí ocurre en nuestra presente dispensación. Sin embargo, sus hermanos, de primera instancia, no eran malvados, pero el ego que actúa en nosotros como seres humanos que somos, muy probablemente pudo más en ellos. Y es que además, el padre de José demostraba su favoritismo, por llamarlo de alguna manera, de forma pública delante de sus demás hermanos de José.
Esto evidentemente potencializa los sentimientos de aparente inferioridad o menosprecio por parte de todos los hermanos de José al punto de llegar a aborrecerle. Todos estos sentimientos negativos y oscuros no son de Dios, son producto del hombre carnal o natural, y en otros casos del adversario. Por tanto, podemos asumir que no siempre todo proviene del ser humano. Muchas veces puede ser el adversario mismo o bien que de manera irresponsable dejemos libres nuestros pensamientos e impulsos del corazón negativos y oscuros y permitamos que se adueñen de nosotros y demos a luz al pecado. Y debemos recordar que nuestra carne es pecado en sí misma. Por tanto, una persona natural que vive para y por su carne es casi una garantía total que actuará de forma equivocada, y nosotros debemos mirar más allá de sus hechos, percibiendo que esta persona no tiene a Dios en su vida, y además está sometida a los deseos de su carne, porque si fuera el humano en sí mismo el problema, entonces Dios se equivocó y nos crea desde el vientre de nuestra madre con un corazón perverso, y esto no es así. Entonces, tenemos otro pasaje en Mateo capítulo 27 de la Reina Valera 60, donde dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Podemos mirar este escenario y pensar muchas cosas. Sin embargo, Judas ya estaba predestinado de alguna manera para cumplir esta función de entregar a nuestro Señor. Pero, ¿por qué Judas, luego de mirar que el Señor era condenado, se arrepintió? Es decir, se sintió tan profundamente arrepentido que se ahorcó a sí mismo sin que nadie lo impulsara a tomar esa decisión. Podríamos suponer quizás que en ese momento el adversario o bien demonios dentro de él salieron de su cuerpo, le dejaron y él recobró conciencia sobre sus actos. En otro pasaje, también de Mateo capítulo 27, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque yo hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La mujer de Pilato insta a que Pilato se deslinde de toda situación legal de Jesús en ese punto, ya que ella le atribuye al Señor la responsabilidad de que por causa de él, ella padeció mucho en sueños. Bueno, no sabemos precisamente qué tipo de sueños tuvo, pero lo cierto es que Pilato no encontraba cargo alguno en contra de nuestro Señor Jesús, y no sabía lo que debía hacer al respecto, al punto que su esposa le dijo que se desligara de su situación. Y aun cuando ella misma lo titula como ese justo, ¿qué podemos decir? ¿La mujer de Pilato estaba influenciada por demonios o por el adversario? ¿Fueron sus sueños realmente producto de la intervención de Jesús o más bien de un demonio o el adversario? A mi parecer, fue influenciada por el enemigo o manipulada. Eso no importa mucho porque el hecho principal es que ella fue influenciada en su corazón y esto determinó su accionar en contra de Jesús. Pero aun cuando esta decisión la ejecutó ella, la semilla que se sembró fue de potestades de maldad en primera instancia. Al menos así lo veo yo. Ahora bien, si leemos los pasajes de la crucifixión de Jesús en Mateo 27 o Lucas 23 o bien Juan 19, leemos lo siguiente. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era
la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Vemos que al no encontrar cargo alguno que adjudicarle a nuestro Señor, solamente pudieron imputarle el, entre comillas, delito o cargo de ser el Rey de los judíos. No sé o no conozco un juicio más injusto que este, porque sin haber investigaciones preliminares, sin tener ni un solo testimonio en contra, fue sentenciado. No bastando con ello, lo humillaron, golpearon, escupieron y se burlaron de él. Encima, al final de todo, lo crucificaron, y todo sin ninguna razón humana, lógica o razonable. A lo anterior, añadimos que la gente que pasaba a su alrededor se burlaban de él, siendo que Jesús jamás se metió contra ellos, como para tener algún tipo de justificación en relación a sus burlas. Ciertamente pienso que el adversario y sus demonios estaban operando de alguna manera en ese momento, en las personas en términos de sembrar la semilla. Y al final las personas tomaban la decisión, por ejemplo, de burlarse o de escarnecer de él. Por ejemplo, en otros versículos de la misma crucificación del Señor, decía, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En este último ejemplo miramos cómo nuestro Señor, luego de haber recibido tanto castigo injusto, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal parece que no había gente poseída directamente por demonios, pero seguramente tentados, y estas gentes tomaban las decisiones de actuar en contra de Jesús sin saber nada acerca de la luz. En otras palabras, no sabían ninguna verdad, y nuestro Dios, entendiendo esto, porque nos conoce, dijo que no sabíamos lo que hacíamos, es decir, que Él lo confirmó, que éramos ignorantes de la verdad, y por eso hacíamos lo que hacíamos. Y no solo esto anterior, sino que además la conversación entre ambos ladrones demuestra que aún uno de ellos seguía viviendo en pecado, tanto que seguía en contra de Dios, mientras que el otro malhechor dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Esta persona estaba en la verdad, menor o mayor grado, pero tenía más luz. Verdad, entre paréntesis, podríamos decir. En su corazón tenía esta luz, que el otro carecía de ella. Con todos estos pasajes anteriores lo que quiero decir es, nuestra lucha se divide en 2 principales batallas, las tentaciones que el adversario ofrece y ceder a nuestras propias concupiscencias. La primera batalla o lucha involucra todo lo que esté fuera de nuestra persona físicamente y mentalmente hablando. El adversario ofrece un mundo de, por ejemplo,
drogas, de fornicar, yendo a prostíbulos o bien en fiestas con mujeres y hombres, tomar de manera abusiva alcohol, dinero fácil robando, engañando, o bien mediante loterías, por ejemplo, o casas de apuestas, siendo que Dios ordenó que trabajáramos para ganar el pan diario con nuestro esfuerzo físico y mental. Nos ofrece un mundo donde el pecado sabe delicioso, mujeres vistiendo nada más que dos prendas, hombres haciendo uso de sus físicos para atraer varias mujeres y un enorme etcétera del mundo. La segunda batalla, la de nuestras propias concupiscencias, se da en el terreno interior. Al grabar y memorizar todos los eventos nombrados en el párrafo anterior, al llegar a tu casa por la noche luego de trabajar, empiezas a recordar a aquella mujer que miraste con detenimiento. Vas a emborracharte en lugar de ir a cenar con la mujer que te espera en casa. Al estar en casa un sábado por la tarde, sentado, mirando el día, comienzas a imaginar cómo te verías con tanto dinero, con casas y muchas personas envidiándote, o bien estás mirando televisión y miras escenas violentas, las cuales tú interiorizas y comienzas a dejar que te intimiden al punto de que tengas terror de lo que oyes y ves. Quizás nadie te está viendo y comienzas a fumar las drogas que tienes escondidas o a mirar pornografía. Como puedes ver, en ambos casos hay mucho pecado y nada de verdad, o en otras palabras, nada de luz. El asunto es, debemos luchar contra nuestras propias concupiscencias y no dejarlas que nos sometan, y no dejar que den a luz mediante nuestras acciones físicas al pecado. Pero requiere de mucha disciplina y mucha dedicación a Dios. Para la segunda lucha necesitamos vestirnos con la armadura de Dios, para que el adversario y el mundo, aunque nos tienten, no cedamos a ellos y por tanto no engendremos el pecado. Estas batallas, estas luchas, son mis luchas y mis batallas, así como son las tuyas, que crees en Dios. Jehová, evidentemente. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad y espíritus demoníacos que influyen en los no creyentes, para que caigas y más aún tengamos compasión de estas personas que están que están en la luz, las que no están en la luz, las que tienen luz dentro de ellos, las que no la tengan. Tengamos compasión unos de otros, porque son personas que como nosotros, hablando de los no creyentes, en otro tiempo estuvimos en el mundo y viviendo por el mundo, así como ellos siguen ahí, mas nosotros hemos salido. Y estas personas pueden ser salvadas. Prediquemos el Evangelio a ellos antes de enojarnos o hacer juicio contra ellos, porque realmente contra el adversario es nuestro enojo, no contra las personas humanas. Entendamos algo. Podemos perder muchas batallas, muchas luchas, incontables podría decirse. Sin embargo, no debemos olvidar que hay un punto máximo, un clímax de todo esto. Y es que aunque sean más batallas las que perdamos que las que ganemos, sí o sí debemos tener siempre presente que la guerra ha sido ganada por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Me refiero no a que en términos de espacio-tiempo, ahora mismo hemos ganado por causa de nuestro Señor, sino que ya ha sido declarada la victoria en términos estrictamente de espacio-tiempo. De antemano, podemos decir, a partir de su muerte y resurrección, ya no hay espacio para la derrota de esa batalla. A partir de esa muerte y resurrección es que se ganó la guerra en su totalidad, a pesar de las múltiples batallas que podemos perder como creyentes. La guerra ya está ganada por Dios Todopoderoso. Por último, recordemos que detrás de cada acción negativa que tengan otras personas en contra nuestra, si no es un hermano en Cristo, no son ellos en principio, sino que la semilla se ha sembrado en cada uno de ellos, y luego ellos cultivaron esa semilla y decidieron tomar ese camino, el cual es de oscuridad y perdición. En otras palabras, el camino de muerte. Antes oremos por ellos y compartamos a ellos el Evangelio de salvación. Se los diré,
se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pues bien, sin más que decir, no hagamos juicio contra nadie, a pesar de que sus acciones sean deleznables. No decir con esto que no seamos capaces de decir que lo que hizo estuvo moral y éticamente incorrecto, no me refiero a eso. Me refiero a que si en otro tiempo nosotros también pertenecíamos al mundo, seamos empáticos, tolerantes y demos algo de la gracia que Dios nos dio para ellos, recordando que ellos puede ser que sean salvos mientras hay vida y tiempo. Oremos por ellos antes que todo lo demás. Este es mi mensaje para el día de hoy. Tengan un excelente día.